gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados oyentes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es José, amado por su padre. Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Recordemos un poco lo que hablamos el día de ayer. Habíamos dicho de que Enoc muestra el camino de la fe, Noé muestra la perseverancia de la fe, Abraham la obediencia de la fe, Isaac el poder de la fe, Jacob la disciplina de la fe, y que José, en todo este tiempo, nos va a mostrar el triunfo de la fe. Pero un triunfo a través de unas circunstancias difíciles y a veces incomprensibles. Déjenme hacerles recordar que José era el primogénito de Jacob y Raquel. Era su primer hijo. Es más, lo amaba muchísimo y lo había tenido en su vejez. Vemos aquí que Jacob debió haber aprendido su lección en su propio hogar. Leo nuevamente. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Más que a todos sus hijos. 12 hijos en total. Jacob, recalco, debió haber aprendido la lección de su propio hogar. Él sabía que el hacer favoritismo traería conflictos en su familia. Recuerde, su propio padre había favorecido a su hermano Esaú, su propio padre Jacob. Esaú y Jacob. Jacob sabía bien lo que era sentirse discriminado. Jacob lo vivió en carne propia, pero se olvidó. Cuidado, amigo, que usted sea papá, tenga hijos. Cuidado, amigo. Cuidado, recuerde las circunstancias que usted vivió de joven. Recuerde, amiga, las circunstancias que usted vivió de joven. Cuidado, no es lo mismo hoy en este tiempo. Cuidado con el mismo disco rayado. Oh, sí, en mis tiempos. Sus tiempos fueron. Hoy estamos en otra forma distinta de la crianza de nuestros hijos, pero sin olvidar los mismos principios. Jacob se olvidó de que el favoritismo destruyó la relación entre Esaú y Jacob, su propio hermano. Él también se sintió discriminado. Jacob sabía lo que era sentirse discriminado. Sin embargo, aquí el mismo Jacob estaba cometiendo precisamente el mismo error. Evitemos repetir nuestros mismos errores. Seamos sabios y pidamos dirección de nuestro único Señor y eterno Salvador. Podemos comprender sus sentimientos recordando que José era el hijo de Raquel, la esposa a quien realmente amó. Le hago recordar que Jacob tuvo 4 esposas y Raquel amó más que a todas ellas, y José, su hijo favorito, su hijo predilecto. Cuidado, amigo, que eso destruye los hogares, destruye la familia. José era un buen chico, eso no cabe la menor duda. Jacob lo quería muchísimo. Con todo y siendo esto cierto, pero la actitud es injustificable. Oh, mi hijo es bueno, mi hijo es atento. Oh, mi hija es buena, mi hija es atenta. Está bien, puede ser justificable todo lo que quiera. Algunos dirán, yo soy hijo único, yo soy hija única. En mis 20 años que he tenido de profesor, he conocido hijos que son únicos y que se han sentido discriminados por sus propios padres, comparándolos con sus primos, comparándolos con sus amigos, comparándoles con el mejor de la clase. En todo tiempo usted tiene que tener cuidado de evitar esos favoritismos, esas comparaciones. Jacob debió haber aprendido, pero vemos una vez más que se equivocó. No debió haber tenido tantas atenciones como le dio a José. ¿Sabe qué? La Biblia dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y en la última parte dice, y le hizo una túnica de diversos colores. El favoritismo de Jacob hacia José era evidente por todos. ¿Y sabe qué? Incluyendo para el mismo José y sus hermanos.
Como una muestra externa de ese amor, le dio a José una túnica de diversos colores. ¿Sabe lo que significa eso? Significa una posición de favor, significa una posesión principesca y la primogenitura. Era una manera dramática en extrema de decir que él era el hijo que recibiría la primogenitura. Le debo recordar que él tuvo 2 hijos con Raquel, 2 hijos con Bilha, 2 hijos con Silpa, 6 hijos con Lea. Y él se olvidó de todo ello. ¿Sabe lo que significa una túnica de diversos colores? Hay una posible traducción de aquella prenda de vestir. También podría significar una túnica larga o una túnica con mangas largas. Escuche bien. La túnica normal en aquel tiempo, en los tiempos de José, era una pieza de tela, era una pieza larga de tela, con un agujero en el centro para solamente pasar la cabeza. Eso es todo. La mitad de la tela caía por delante del cuerpo y la otra mitad de la tela caía por detrás. Se ataba o se ajustaba alrededor de la cintura o bien se cosía la tela a los lados. Y eso era todo, una túnica común y corriente. Se lo digo más sencillo, una túnica sin mangas. Por eso, preparar una túnica con mangas para alguien era ya distinguirle ostensiblemente de todos los demás, de todos sus demás hermanos. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de una túnica y encima de muchos colores. El favoritismo de Jacob estaba destruyendo la vida de su propia familia. Escuche bien. Inclusive en los tiempos de José, la túnica solamente llevaba algunos usos de la túnica que se usaba en los tiempos de José, la utilizaban para resguardarse del frío, para envolver sus pertenencias cuando viajaban, para envolver a los bebés, para sentarse sobre ella o para usarla como garantía de un préstamo. La mayoría de las túnicas eran sencillas, llegaban hasta la rodilla y algunos tenían mangas cortas. Probablemente, y yo creo que definitivamente la de José, era el tipo de túnica que solamente usaban los nobles, alto privilegio, y sobre todo tenía muchos colores. La túnica de José, las túnicas normales llegaban hasta el tobillo, y con mangas largas, con mangas cortas. La de Jacob era una túnica especial, como le digo, como recalco, era una túnica exclusiva. ¿Sabe qué le estaba diciendo a sus demás hijos? Él va a ser mi primogénito, él va a tener la mayor parte de la descendencia, él se va a llevar toda la casa, todos mis bienes. Muchas veces los padres no se dan cuenta que el favoritismo destruye los corazones en el interior de su propia familia. Esta manera de vivir, la de José con sus hermanos, si bien es cierta, fue amado por su padre, pero el papá debió haber aprendido sus lecciones pasadas. A veces, escuche bien, amigo y amiga, escuche bien, joven, escuche bien, un día usted se va a casar, señorita, y no cometa los mismos errores. Pero escuche, aquí Jacob lo está cometiendo. Este favoritismo agravó las relaciones ya tensas entre José y sus hermanos. Todos sabemos que el favoritismo en la familia puede ser inevitable, definitivamente que sí, pero sus efectos divisivos deben ser minimizados. Algunos padres dicen, no, yo no tengo favoritos. Mentira, quieras o no, una forma u otra, usted tiene a sus hijos y los tiene preferidos. Tenga cuidado. Sea sabio, sea sabia, busque la dirección de Dios. Quizás los padres no pueden cambiar sus sentimientos hacia un hijo predilecto, pero sí pueden cambiar la forma en que tratan a sus demás hijos y la manera correcta de tratarlos a ellos. ¿Sabe lo que dice la Biblia con respecto al favoritismo? ¿Sabe lo que opina Dios con respecto al favoritismo? Dice en Hechos capítulo 10, versículo 34, con respecto a la vida de Cornelio, con respecto a la vida de Pedro, y Pedro pensaba que solamente era para los judíos la revelación de la palabra de Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 10,
Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando ve ahí a Cornelio, cuando ve ahí a esos gentiles, y Pedro se sorprende. Otra traducción dice: en verdad comprendo que Dios no tiene favoritos. Amado amigo y hermano, quiero hoy en este día hacerle una pregunta muy simple, muy sencilla, que quede guardado y marcado en su corazón a cualquier hora del día que usted esté escuchando este devocional. La pregunta de hoy es: ¿se siente usted profundamente amado por Dios?